Escuchan 6 AM W. Por supuesto, vamos con la actualización de la situación que hoy preocupa al planeta. El incendio en el Golfo. Lo que está pasando después del ataque que confirmó la muerte del líder espiritual de Irán y la venganza. Es un deber esa venganza. Eso dijo el presidente de Irán y efectivamente los ataques son indiscriminados contra todos los aliados de la región. Han llegado los drones a todas partes. Por supuesto, hay más ataques de Israel sobre Teherán y ya comienza la preocupación, que una cosa son los objetivos militares y otra cosa son los daños colaterales. Ese es nuestro tema del día. Por supuesto que el mundo libre quiere un Irán libre, pero los daños colaterales de esa libertad que llegara a tener Irán, que está celebrando desde la oposición lo que está pasando, pues puede tener consecuencias muy graves. Ese es nuestro tema de hoy en Línea Abierta. Juan Pablo, último resumen porque ya también entró Hezbollah a atacar. Así es, Julio, pues mire, rápidamente le ofrezco la cifra que ya la Media Luna Roja empieza a divulgar. Se habla de por lo menos 555 muertos luego de los ataques que comenzaron el sábado y que se han venido prolongando durante el fin de semana y esta mañana de lunes en Oriente Medio. Aquí, por supuesto, se está hablando de víctimas que estarían no solamente en el territorio iraní, sino también en otros lugares de Oriente Medio. A esta hora, el petróleo sube y sube muchísimo en precio. Se estima que a esta hora ya hay un 8% de incremento, de hecho casi 9% de incremento. Se encuentra el petróleo Brent un valor de $78 el barril, 78,70, lo cual está generando también una cierta presión sobre los precios de los combustibles que podremos sentir todos en el planeta. Pero hablemos ahora de los impactos en los distintos lugares del mundo, porque usted bien lo ha dicho. Ya no solamente es Irán como objetivo, Israel el blanco de la respuesta iraní, sino que tenemos que hablar de lugares como Dubái, tenemos que hablar de lugares como Arabia Saudita, tenemos que hablar de lugares como los Emiratos Árabes, como Kuwait, que han sido objeto de los bombardeos de respuesta por parte del régimen iraní, que además ha impactado duramente sobre las bases aéreas de los Estados Unidos. Esta es la cadena Caracol de Colombia, originando desde Teherán. Nuestro compañero es Pablo Morán, quien está en Teherán desde la semana pasada. Hay cantidad de gente atrapada en aeropuertos vecinos en el Golfo, pero en el corazón de la noticia está Pablo, quien es a su vez el jefe de internacionales de nuestra cadena hermana SER en España. Pablo, ¿cuáles son las últimas noticias? Y primero que todo, ¿cómo se encuentra usted? Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Teherán. Nos encontramos bien. Lo primero, como decías, muchísimas gracias por preguntar, porque han sido, desde luego, 3 días muy convulsos. Hoy mismo, por tercer día consecutivo, Estados Unidos e Israel han vuelto a atacar diferentes puntos de Irán, incluido Teherán, donde las bombas han vuelto a caer en el centro, incluso matando al menos 20 personas. El balance global, según la Media Luna Roja, asciende ya a más de 550 muertos. Muchos de ellos, como sabéis, en esa escuela infantil al sur del país, donde ya se contabilizan más de 180 víctimas. La situación aquí es de una Teherán desconocida. Teherán es una ciudad bulliciosa, ruidosa, llena de muchísima vida a pesar de todo, pero desde el sábado es una ciudad fantasma, con los comercios cerrados, sin gente. El gobierno iraní les ha recomendado que abandonen la ciudad si es posible o que se queden en casa para garantizar su seguridad, porque, como digo, las bombas siguen cayendo. Pablo, nosotros vimos al presentador de televisión llorando la muerte del líder espiritual y luego en las calles mucha gente también llorando al líder espiritual. Una inmensa manifestación, pero a veces usted sabe lo que pasa con las imágenes que llegan. ¿Cuál es la realidad en las calles? ¿La gente mayoritariamente está en contra de lo que pasó o por el contrario está de acuerdo con lo que pasó, que es el comienzo supuestamente de la libertad para el pueblo de Irán? Mira, la sociedad iraní es una sociedad dividida en dos, básicamente, entre quienes
siguen apoyando al régimen de los ayatolás. A pesar de todo, son millones de personas y lo han demostrado en esas muestras de duelo y de condena que venimos viendo desde ayer, y en las que están participando miles de simpatizantes de este régimen, y la otra mitad que desea el fin de este régimen, que desea un cambio de sistema después de más de 40 años de opresión, especialmente estos últimos años, como hemos visto en las protestas duramente reprimidas por el régimen. Claro, nosotros justo antes de esos días, antes del sábado, antes de los ataques, hemos estado hablando con la gente en la calle, incluidos muchos jóvenes que han protagonizado esas protestas, y ciertamente eran muy escépticos, Julio, a que Estados Unidos con este ataque pudiera resolver su situación, pudiera resolver sobre todo la frustración que sienten por la falta de oportunidades de futuro, que es lo que mueve a muchos esos jóvenes a salir a la calle, porque sienten que no tienen nada que perder. Son muy escépticos a que Estados Unidos con un simple ataque pueda resolver y cambiar este sistema. De hecho, el propio régimen de los ayatolás ha iniciado ya el proceso de transición, ha creado un consejo, un triunvirato formado por los tres pilares de poder del régimen, por el presidente del gobierno, por Pezeshkian, el presidente del poder judicial, y también un clérigo que representa a ese tercer pilar, el más importante de hecho de la República Islámica, que es el religioso. Y esos tres, ese triunvirato es el que inmediatamente ha heredado los poderes del líder supremo, al menos de forma provisional, hasta que se designe al sucesor de Ali Khamenei, cuya desaparición, en fin, ha creado una situación no solo histórica, sino inédita para muchísimas generaciones, Julio, porque Ali Khamenei llevaba 37 años en el poder, con lo cual el sábado, más bien el domingo, porque el sábado por la noche es cuando el régimen confirmó la muerte de su líder, y los iraníes se despertaron por primera vez en 37 años sin Ali Khamenei al frente de este régimen. Pablo, hablemos sobre las salidas de Irán, porque bueno, teniendo en cuenta que no hay aviones, no hay aeropuertos, ¿hay un éxodo que se pueda ver en este momento de iraníes que están buscando la frontera para alejarse del territorio iraní? Perdona, no os he escuchado bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Que si podemos hablar, Pablo, de un éxodo de iraníes que quieren abandonar el territorio de su propio país, teniendo en cuenta, por carretera además, sí, teniendo en cuenta que no hay aviones. Bueno, lo que ha habido, seguro, es una salida masiva. Es imposible saber cuánta gente ha salido, pero sí que el sábado, inmediatamente después de los ataques, las salidas de la ciudad estaban colapsadas. Hasta donde sabemos, no ha habido, digamos, un desplazamiento masivo de personas más allá de Irán, no ha habido una oleada de personas que intenten salir del país, pero sí de los puntos más sensibles, de aquellos puntos que pueden ser objetivos de esta campaña de Estados Unidos e Israel. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues los enclaves en los que se sostiene el gobierno. De hecho, uno de los primeros objetivos de los ataques fue el Palacio Presidencial de Ali Khamenei. Habéis visto en imágenes por satélite cómo ha quedado. Más de 30 bombas cayeron en esos primeros momentos de los ataques. Entonces la gente está, digamos, escapando de esos puntos calientes, pero es muy difícil saber dónde van. Desde luego que no están intentando cruzar la frontera, hasta donde sabemos. Pablo, hay informaciones que dicen que para ese primer ataque, para ese minuto, pues no habrían muerto 40 personas, sino habrían muerto a lo mejor 400, y que el secreto de ese ataque fue la manera como el Mossad infiltró a la cúpula iraní de poder, y la infiltró por la vía de los médicos, especialmente los dentistas, que pusieron en las cavidades de los dientes de esos oficiales dispositivos de seguimiento, igual los gastroenterólogos. ¿Esa versión tiene alguna fuerza como teoría de la manera para tener tanta precisión Israel en ese ataque? Es verosímil, Julio, porque en realidad acuérdate de la operación que también dirigió la inteligencia israelí contra Hezbollah, colocando explosivos en los buscas de sus dirigentes y sorprendiendo a muchos de ellos
haciendo explotar de forma simultánea esos Puskas, ¿no? Hace ya unos cuantos meses, con lo cual esa teoría pues no la podemos descartar. Lo que es seguro es que la inteligencia tanto estadounidense como israelí jugaron un papel decisivo. La prensa estadounidense, citando fuentes oficiales, ha confirmado que esas inteligencias de ambos países identificaron un momento clave para atacar, una reunión de la cúpula del régimen iraní, y fue ahí cuando decidieron, a plena luz del día, el sábado, lanzar esos ataques. Pablo, estoy viendo a esta hora un cable que llega a través de las agencias internacionales e indica que el embajador de Irán ante la Organización de la Energía Atómica estaría señalando que dentro de los bombardeos se afectó una central nuclear. ¿Esto ya se sabe en Irán? ¿Se sabe cuál es el impacto o qué podría haberse dado en este bombardeo? Porque no veo más información aquí en el cable. Bueno, yo sería prudente con esa información. Recordad que ya en junio, en el ataque, en el precedente, ¿no?, a lo que estamos viviendo en estos momentos, en el otro ataque de Estados Unidos e Israel, Trump llegó a proclamar que el programa nuclear iraní había sido completamente destruido. Bueno, pues justo en la víspera de estos bombardeos de este fin de semana, la OIEA, precisamente, a través de la agencia Reuters, se filtró un informe confidencial. Perdimos a Pablo, vamos a ver si lo recuperamos. Pues así están las cosas. Mientras tanto, vamos a conectar inmediatamente Jerusalén, porque también hay afectación en Tel Aviv, en Jerusalén, en distintas ciudades de Israel, a donde, a pesar del escudo protector, a pesar de ese escudo protector, pues es vulnerable. Entran drones. Pablo, nos contaba usted a la pregunta de Juan Pablo. Sí, os estaba explicando que hay que ser muy prudentes con el potencial daño que estos ataques hayan podido hacer sobre el programa nuclear iraní, porque en el ataque precedente de junio, Trump llegó a afirmar que había sido completamente destruido. Esto no es verdad. La propia OIEA lo desmintió en un informe confidencial que filtró la agencia Reuters el pasado viernes, en el que la OIEA confirmaba que Irán conserva el uranio enriquecido con el que potencialmente puede desarrollar armas nucleares, y que lo conserva además en uno de los objetivos de aquellos ataques de junio, en la base de Isfahán, que lo conserva bajo tierra, en galerías subterráneas que no habrían sido alcanzadas por aquel ataque, con lo cual hay que ser prudentes sobre las informaciones que llegan sobre el potencial daño que estos ataques hayan podido provocar en el régimen iraní. Ellos esperaban una cosa así, de hecho todos lo esperábamos, porque el despliegue sin precedentes desde el ataque de Irak de 2003, Estados Unidos no desplegaba una fuerza naval semejante en Oriente Medio, y esto obviamente Irán lo sabía que cabía la posibilidad de este ataque, y seguramente, haya tomado algún tipo de prevención para preservar ese programa nuclear que, ellos defienden con fines civiles, para dotar de energía a su población. Lo cierto es que la OIEA está pidiendo a Irán que vuelva a permitir las inspecciones internacionales para verificar que eso es así, que ese programa nuclear tiene exclusivamente fines civiles y no, como le acusa Estados Unidos e Israel desde hace ya más de una década, de querer desarrollar un arma nuclear. Eres Pablo Morán, en directo desde Teherán. Pues qué gran privilegio tener una corresponsalía en directo desde Teherán en un momento tan difícil. Pablo, mucho cuidado y muchas gracias por atendernos. A vosotros siempre, Julio. Un abrazo muy grande. Y nos vamos a nuestro corresponsal permanente en Jerusalén. Ahora de Teherán vamos al otro lugar. En Jerusalén se han presentado muchísimas preocupaciones porque, repito, el escudo que protege a Israel es muy poderoso, pero no es perfecto al 100%. Algún dron termina colándose y haciendo daño, y mucho daño. Eddie, ¿cuáles son las últimas noticias desde Israel?
Un gusto, Julio, compartir la mañana con ustedes desde Israel. La noticia tiene que ver, obviamente, con el inicio de este segundo capítulo de enfrentamientos entre Irán, los Estados Unidos e Israel. En este caso, reviviendo un poco lo que ha sucedido en el mes de junio pasado. Pero esta vez es distinto porque los misiles balísticos lanzados por Irán son mucho más profundos en todo el territorio israelí. Han llegado a diferentes ciudades del país. En este caso ya han muerto 10 personas, 9 en la ciudad de Beit Shemesh, cercana a la ciudad capital de Jerusalén, y una persona también extranjera en la ciudad de Tel Aviv. Son muchos los misiles que son lanzados desde Irán hacia territorio israelí, y en el día de ayer se sumó, Julio, un nuevo compañero, se sumó un nuevo jugador a este conflicto, porque Hezbollah, el grupo terrorista desde el Líbano, también lanzó drones y misiles al norte de Israel. Ciudades importantes como Kiryat Shmona y Haifa han sido involucradas en este conflicto. Desde el gobierno israelí se espera por lo menos que 12 días pueda llegar a tener este conflicto. ¿Por qué? Porque por 12 días los trabajos esenciales son solamente los que se pueden realizar. Es decir, quien esté en su casa, solamente los médicos, los periodistas y algún trabajo más esencial pueden dirigirse hacia su lugar de trabajo. El resto de personas tiene que estar permanentemente cerca de un refugio. Hace minutos sonaron de fondo bombardeos en el centro de Israel, en Tel Aviv, y también en la ciudad capital, en Jerusalén. Eddie, muchas gracias. Escuchan 6 AMW de Caracol. Noticias cada instante y, por supuesto, en el lugar, en el propio sitio de la información, ahí estaremos. Hay afectaciones en aeropuertos tan importantes como el de Dubái. La gente quedó prisionera en los aeropuertos, en Doha, en Qatar, en Bahrein, en varias capitales del Golfo. Estos países aún militarmente no han respondido, pero hay una amenaza nueva, y es que 3 países europeos entren a defender sus instalaciones en esos países. Y ahí es donde vuelve el mismo interrogante. Los daños colaterales, los civiles. Ya escucharon ustedes un colegio de niños en Irán. Y por supuesto, lo que ha hecho Irán en edificios de oficinas. No solamente Irán ha atacado puntos militares, objetivos militares, ha atacado también edificios particulares que no tienen que ver con una guerra que no debería existir, pero que es estrictamente militar.